Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. CU Superíndice 3 Mo es tu DN. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para un chismecito jugoso que tengo preparado para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3 N tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no vamos a hablar de su romance aunque lo tocaremos tangencialmente sino de un pequeño más menos o misterio, un detalle que ha intrigado a muchos de sus fans, el famoso osito de Kerem. Ese peluche que parece inseparable de con diéresis copyright L y que ha aparecido en fotos y vídeos. Copyright se esconde de True de ese adorable compau más menos ero. ¿Serú solo un objeto sentimental o tendrú una historia mucho profunda? A compud con diéresis más menos en me a investigar a fondo este adorable enigma. Antes de empezar, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. AQ encontrar ese todo sobre tus celebridades favoritas, noticias de espectáculo, chismes jugosos y mucho ese a su que dale clic a ese botu superíndice 3 en el rojo y únete a esta familia. No se arrepentir urene, les prometo un festún de cotilleo y anu copyright dotas jugosas. Bueno, ahora supongámonos CU superíndice 3 modos y empecemos a desentrar más menos el misterio del osito de Kerem. Preparen sus palomitas, porque esta historia tiene ese capas de las que imaginan. Para empezar, hablemos un poco del fenu superíndice 3 meno, senu con diéresis al capm, o lofi sin deer como la conocemos en latinoamu copyright rica. Ay, Dios mío, copyright serie. Esta serie turca catapultó Superíndice 3 a Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin a la fama mundial. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se tradujo en un romance en la vida real. El sueño más menos o de toda fan hecho realidad. Los fans estaban enloquecidos, siguió copyright dándolos a todas partes, analizando cada detalle de sus vidas. Eran como detectives privados. Y entre todos esos detalles, un objeto llamó superíndice 3 particularmente la atención superíndice 3N, un osito de peluche. Este osito de un color marru superíndice 3N claro bastante como N, comenzó superíndice 3 a aparecer en las fotos y vídeos de Kerem. No era una aparición superíndice 3N esporádica, no. El osito estaba presente en viajes, en sesiones de fotos, en momentos de relax. Parecua ser un compau más menos ero constante de Kerem. Literalmente a donde Kerem iba, el osito lo seguía. Obviamente esto despertó superíndice 3 la curiosidad de los fans. Copyright significaba ese osito. ¿De superíndice 3 de lo agua sacado? ¿Tenua algún valor sentimental especial? Las preguntas llovieron como confeti en una boda. Las teorías empezaron a surgir como hongos de copyright ese de la lluvia. Algunas eran más descabelladas que otras. Algunos decuan que era un regalo de un fan. Una fan muy afortunada, por cierto. Otros, que era un amuleto de buena suerte. Kizu ese le trajo el con diéresis copyright cito en Love is in the air. Pero la teoría ese popular, y la que ese ilusionaba a los fans, era que agua ha sido un regalo de Hande. Imaginaban que Hande le había regalado el osito como un símbolo de su amor, un recordatorio constante de ella cuando no estaban juntos. Era una teoría muy romántica, ¿verdad? Casi digna de una película de Hollywood. Nosotras las fans, suspiro vamos con solo imaginarlo. Sin embargo IAQ es donde entra Hande a revelar el secreto, la realidad era un poco terrenal, pero no por ello menos interesante. En una entrevista, Hande fue directamente preguntada sobre el famoso osito. La presión superíndice 3N era enorme. Los fans estaban ansiosos por escuchar su versión superíndice 3N de la historia. Y lo que reveló superíndice 3 fue bastante sorprendente. Hande explicó superíndice 3 que el osito no era un regalo suyo. De hecho, ni siquiera tenía una historia romántica de True S. El globo de la ilusión superíndice 3 en ese pinchu superíndice 3. El osito según Hande era simplemente un compau más menos ero de viaje de Kerem. Al parecer, Kerem siempre ha tenido una debilidad por los peluches y le gusta llevar uno consigo cuando viaja. Es una forma de sentirse SCU superíndice 3 modo y relajado, especialmente cuando es tú lejos de casa.
Imaginen, un galurne como Kerem abrazando un osito para dormir. Adorable. Su copyright que muchos de ustedes estarán un poco decepcionados. Después copyright ese de todo, la idea de que el osito fuera un regalo de Ande era mucho ese emocionante. Su copyright chicas, yo también copyright lo estaba. Pero en realidad, la verdadera historia es igual de interesante. Revela un lado ese vulnerable y humano de Kerem. Muestra que a pesar de ser un actor famoso y atractivo, también copyright tiene sus propias rarezas y más menos o subitos que lo hacen único. Y eso es lo que lo hace a ese encantador. Además el hecho de que Kerem lleve consigo un peluche no significa que no sea un hombre seguro de sí mismo. Al contrario, demuestra que no le importa lo que piensen los demures y que se siente CEU superíndice 3 modo siendo U con diéresis copyright él mismo, sin importar las circunstancias. Eso es verdadera confianza, mis amores. Y un gran ejemplo para todos nosotros. Ahora, volviendo a Ande su reacción superíndice 3N ante la pregunta sobre el osito también copyright, N es muy reveladora. No se sintió superíndice 3 ofendida ni molesta porque la asociaran con el peluche. Al contrario, respondió superíndice 3 con naturalidad y humor, demostrando que no le preocupa lo que se diga de ella. Una reina. Ande siempre ha demostrado tener una gran personalidad y una actitud positiva ante la vida. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Aunque a veces nos olvidemos. Tienen sus propias peculiaridades, sus propios gustos y sus propias historias. No siempre todo tiene que ser romántico o dramático. A veces, las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Y a veces, esa simplicidad es lo que las hace especiales. Y en el caso del osito de Kerem, pues resulta que es simplemente eso, un osito de peluche que lo acompaña más menos en sus viajes. Un compau más menos silencioso que lo ayuda a sentirse ese cerca de casa. Una especie de amuleto personal. Q copyright sabe, Kizu ese el osito tenga su propia cuenta de Instagram secreta. Imaginen los stories desde las locaciones de rodaje. Ahora bien, aunque el osito no sea un regalo de Ande, eso no significa que su relación superíndice 3N no haya sido especial. Por supuesto que lo fue. Todos sabemos que su romance fue real y que compartieron momentos increíbles juntos. Su química era evidente y su amor traspasaba la pantalla. No sacuan creer en el amor verdadero. Desafortunadamente, como muchas historias de amor, la suya llegó superíndice 3 a su fin. Un final triste para muchas de nosotras. Pero eso no borra los recuerdos ni los momentos que compartieron. Y aunque ya no es tu copyright juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Un amor de telenovela que viviremos para siempre en nuestros corazones. Y hablando de Ande y Kerem, ¿qué copyright está UDN haciendo ahora? Buena pregunta. Ambos estuvieron enfocados en sus carreras y en nuevos proyectos. Ande sigue cosechando con diéresis copyright hitos como actriz y modelo, mientras que Kerem también copyright estu trabajando en nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Son imparables. Es emocionante ver CEU superíndice 3 mo sus carreras continúan floreciendo y CEU superíndice 3 mo siguen conquistando corazones en todo el mundo. Son talentosos, carismáticos y tienen mucho que ofrecer. Un verdadero orgullo turco. Y aunque su historia de amor haya terminado, siempre los recordaremos con cariño más menos hoy admiración superíndice 3N. Y por supuesto siempre tendremos el recuerdo del famoso osito de Kerem, ese compau más menos ero de viaje que nos enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 que no todo tiene que ser complicado y que a veces las cosas ese simples son las ese significativas. Un osito que nos enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 una gran lección superíndice 3N. En resumen, el secreto del osito de Kerem no era tan secreto después copyright ese de todo. No era un regalo romántico de Ande, sino simplemente un compau más menos ero de viaje. Pero esta pequeña más menos a historia nos revela mucho sobre la personalidad de Kerem y sobre la importancia de ser autocopyrightico. También copyright N nos recuerda que no siempre debemos buscar significados ocultos en todo y que a veces las cosas son ese simples de lo que parecen. Menos drama, ese ositos. Pero,
Esperen un momento, ¿podrá haber algo muy de ese en esta historia? ¿Podríamos profundizar un poco muy ese, copyright tipo de osito es? ¿Tiene algún nombre? ¿Entonces aún más menos os tiene? Quizás el osito sea un regalo de la infancia de Kerem, un recuerdo de su abuela o un símbolo de su hogar. Las posibilidades son infinitas. Quizás deberíamos lanzar una campaña más menos a para que Kerem le du copyright, una entrevista exclusiva al osito. Será un boom de audiencia. ¿Y si el osito no es un regalo de Ande, quizás ese Ande le regalo superíndice 3 otro peluche? ¿O algún otro objeto significativo? Quizás ese tengan un objeto secreto que solo ellos conocen. El misterio se profundiza. Y no olvidemos el impacto que Love is in the Air tuvo en la cultura pop. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, y Ande y Kerem se convirtieron en iconos de estilo. Todo lo que tocaban se convertía en oro. Quizás ese el osito también copyright en se convierta en una tendencia. Imaginen a todos los hombres llevando ositos de peluche. Será un mundo muy de ese adorable. Además de ese, la historia del osito nos recuerda la importancia de tener un objeto de consuelo. Todos tenemos algo que nos hace sentir seguros y protegidos. Ya sea un peluche, una manta, un libro o una canción superíndice 3N. Estos objetos nos brindan un refugio en momentos de extra copyright S o ansiedad. El osito de Kerem es un ejemplo de CU superíndice 3 mo incluso las cosas muy S simples pueden tener un gran significado. Asa que aunque el misterio del osito de Kerem no haya resultado ser tan romántico como esperábamos, nos ha dejado una gran lección superíndice 3N sobre la importancia de la autenticidad, la simplicidad y el poder de los objetos de consuelo. Y nos ha dado un monto superíndice 3N de chismecito jugoso para compartir. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este chismecito sobre Anderu Parrafoel y el famoso osito de Kerem Bürsin. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les pareció superíndice 3 la historia del osito? ¿Se imaginaban que era un regalo de Ande? ¿O ya sabían la verdad? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden compartir sus teorías locas sobre el osito. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontrar todo sobre sus celebridades favoritas, noticias de espectáculo, chismes jugosos y mucho y muchas sorpresas Asa que no se pierdan mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Besos. Y recuerden, nunca subestimen el poder de un osito de peluche.